Saludos cordiales después de este mes de agosto en el que no hemos estado con ustedes y volvemos con todas las ganas del mundo a contarles en este cara a cara semanal de los sábados la actualidad del país, de España, de esta semana. Yo diría que desde el 23 de julio la actualidad de este mes y medio en el que ustedes, yo y todos hemos estado de vacaciones, pero que parece que el tiempo no ha pasado. Es decir, en algún momento, después de analizar lo que ha ocurrido en estos 40 días, parece que las cosas están, si me permiten, incluso un poco más enrevesadas. Les explico, parece que va a haber una investidura de Alberto Núñez Feijóo que va a ser fallida y luego una posible investidura de Pedro Sánchez para la que se baraja una ley de amnistía pactada, nada menos que con Carles Puigdemont, el fugado en Bruselas, ya saben, en Waterloo, en Bélgica, con Junts pel Cat, una ley de amnistía que no pocas personalidades, dirigentes políticos del pasado y del presente, y no pocos analistas, no solo de la oposición, dicen que es abiertamente inconstitucional. En la judicatura esta opinión es una opinión mayoritaria. Para hablar de todo esto hemos traído a alguien que sabe mucho del pasado, del presente y sobre todo de leyes. Virgilio Zapatero, encantado de tenerle con nosotros aquí. Igualmente. Verán, Virgilio Zapatero, si se fijan en la foto que tiene detrás, Virgilio Zapatero fue miembro de los primeros gobiernos de Felipe González. Ahora es catedrático emérito de Filosofía del Derecho y es una personalidad que sabe bastante de leyes. Fue ministro de la Presidencia, digamos el Bolaños de entonces, de hace casi 40 años. Virgilio, exactamente ¿qué es una ley de amnistía y por qué es inconstitucional? Bueno, una ley de amnistía hay que diferenciarla de lo que es un indulto. Un indulto lo da el gobierno, está regulado por una ley de amnistía, de indulto del siglo pasado, y en los indultos lo que se hace es perdonar total o parcialmente la pena. Pero en las amnistías ya es diferente. En las amnistías lo que se hace es borrar el delito, es decir, como si no hubiera existido. Y eso es una ley de amnistía, es decir, es borrar lo que ocurrió en Cataluña con la declaración de independiente y los actos previos, los actos posteriores, juzgados ya por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional y con las correspondientes sentencias. Todo eso es lo que quedaría borrado. Usted personalmente, el expresidente González, del que fue usted ministro, esta misma semana Alfonso Guerra, que ha sido muy duro en sus términos, hablando de que Puigdemont es un gángster y que no puede el Estado español ponerse de rodillas ante una persona así, ante un delincuente, han sido muy críticos y son muy críticos con la posibilidad de que el gobierno socialista dependa de alguien como Puigdemont y de nada menos que poner patas arriba el Estado de Derecho. Mi pregunta es clara, ¿estamos en un momento grave constitucionalmente hablando y políticamente hablando? Sí, yo creo que estamos en un momento grave, que según cómo se resuelva esta situación, es decir, el tipo de gobierno que se configure y con el programa que se configure, yo creo que podemos decir que para algunos habrán conseguido que aquí empiece un nuevo régimen distinto, un régimen que se lograría no cambiando la Constitución a través de una reforma, para eso está la Constitución, sino que se cambiaría a través de interpretaciones, ingenierías interpretativas, de tal forma que donde dice la Constitución una cosa, ahora pueda decir lo contrario. Y ese sería empezar por un camino que decía, había un autor de hace poco que decía que las constituciones ya no mueren porque unos espadones entren en el Congreso de los Diputados y lo disuelvan, sino que más bien las constituciones están sufriendo un proceso, o pueden sufrir un proceso de erosión poco a poco y permanente hasta que al final sean irreconocibles. Y esto es lo que puede ocurrir con una eventual ley de amnistía que, saltándose, en mi opinión, modesta opinión, saltándose a la torera la Constitución, se haga una amnistía que signifique una gravísima erosión del orden constitucional. ¿Usted se plantea siquiera la posibilidad de que este Tribunal Constitucional de mayoría progresista, se dice, después de la entrada de Cándido Conde Pumpido en su presidencia, pudiera avalar esa amnistía no constitucional? Bueno, yo creo que lo que nos debemos plantear es convencer a quienes exigen la amnistía y sobre todo a quienes pueden aprobar esa ley de amnistía que no la den.
Ese es el primer tema. O sea que hay que conseguir que nuestros diputados y nuestros senadores no pierdan la razón, miren por este país, que es un país con una larguísima historia. Nietzsche decía que las naciones son lo que ella llamaba la Vaterland, la tierra de los padres, pero también era la Kinderland, la tierra de los hijos. Que miren hacia el futuro, no solamente a estos 40 años que con esta Constitución se ha logrado el desarrollo económico, social y cultural que tenemos, sino que miren porque por este camino estamos poniendo en peligro también la tierra, la Kinderland, el futuro de nuestros hijos. Cuando pide el señor Virgilio Zapatero, que estamos hablando con él, esta conversación absolutamente trascendente en este momento, cuando pide que nuestros diputados y nuestros senadores, se refiere a los diputados y senadores del PSOE, su partido. Sí, me refiero a todos los diputados y senadores, sean del partido que sea. Incluso también a aquellos nacionalistas, como pueden ser los del PNV, que también deberían pensar qué es lo que conviene a este país, incluido a ellos. Yo creo que tienen que pensar no en lo que conviene para formar un gobierno, sino lo que conviene realmente a este país, porque no se pueden tomar decisiones que hipotecan el futuro de España solamente por 4 años de gobierno o 2 años de gobierno. Pero en concreto el Partido Socialista, que es la clave de bóveda de esta maniobra, porque es el partido mayoritario, su presidente, su secretario general es quien busca la reelección, no hay un plus de responsabilidad en los miembros del Partido Socialista, es decir, ¿deberían los miembros del Partido Socialista reunirse en el Comité Federal y no salir hasta encontrar una solución razonable, vamos a decir así? Bueno, eso es lo que esperamos y lo que pedimos, yo creo que la mayoría de los ciudadanos. Yo no hablo desde el Partido Socialista, yo hablo como un ciudadano más. Lo que pido es que quien tiene hoy la posibilidad de gobernar, que después de que veamos lo que ocurre con la investidura del señor Feijóo, pues previsiblemente el candidato, previsiblemente sea el señor Sánchez, Pedro Sánchez, no puede ceder ante las presiones de los sediciosos que han sido condenados por sedición y que ahora piden bueno, de hecho dijo que no iba a ceder. De hecho, Pedro Sánchez y todos los miembros de su gobierno claramente, empezando por Juan Carlos Campo, que ahora es magistrado del Tribunal Constitucional, el exministro de Justicia, dijeron que la amnistía es inconstitucional, con estas palabras. Sí. En su momento yo creo que algo de eso debieron decir, pero me interesa lo que digan ahora. Y hasta este momento no han dicho nada. Nos interesa todo lo que digan ahora, no lo de hace un año o dos. Exacto, lo que digan ahora ante un tema ya muy concreto, que es ya lo que es previsible, es una proposición de ley, y es increíble, también es otro tema que esto se tramite a través de una proposición de ley, y a través de unas negociaciones que dicen que existe, que no sabemos si existen o no, es decir, sin transparencia. Es decir, no se pueden resolver estos problemas en una mesa camilla y detrás de una cortina. Esto es unas decisiones en las que nos jugamos el futuro, el futuro de los españoles, porque si esto se hace mal y si los españoles llegan a la convicción de que esta ley de amnistía o una eventual ley de amnistía está hecha únicamente para conseguir el gobierno, si eso llegan a la convicción, yo creo que solo esos españoles no lo perdonarán nunca. Estamos con Virgilio Zapatero, exministro socialista de los gobiernos de Felipe González y ahora catedrático, si cabe esto es más importante, de filosofía del derecho, que tiene mucho que ver con la justificación de la ley de amnistía. La pregunta es, el Constitucional, y antes que él, el Tribunal Supremo, tiene mucho que decir en la futura ley. ¿Podemos llegar a un choque institucional entre ambas cortes, vamos a decir así, o no? No llegaremos a esto. ¿Cómo entre ambas cortes? Perdón. Es decir, el Supremo por un lado en contra de la amnistía y un Constitucional, aunque sea por una mayoría con diversos votos particulares, a favor. ¿Se podría acabar dando ese escenario? Es que yo no contemplo esa posibilidad de que esto tenga que decidirlo el Tribunal Constitucional. Yo espero que antes esto se corte de raíz. En el Congreso, dice. En el Congreso. Se tiene que cortar en el Congreso. El otro día decía un amigo, Ramón Jáuregui, que hay que aprender a decir no alguna vez. Y yo creo que es que se han acostumbrado los partidos independentistas a que no se les diga nunca que no. Y han llegado a un punto donde hay que decirles que no, porque ya lo que están pidiendo ya es muy grave.
Ahora vamos a ver cómo en el Congreso se empieza a hablar en distintas lenguas de nuestro país. Bueno, después no sé cómo se va a hacer eso, pero seguro será con otro atropo, o sea, será con otra negociación entre bastidores, entre los partidos, etc. Y dice, bueno, yo para votar el próximo gobierno pido tener mi propio grupo y se le prestan 2 diputados. Yo para votar el próximo gobierno pido ahora la pluralidad lingüística en el Congreso y se presenta una proposición de ley y después nos dicen ahora que quieren una amnistía y después nos dirán que quieren el referéndum de autodeterminación. ¿Usted echa de menos, se lo pregunto claramente, señor Zapatero, ¿usted echa de menos una declaración del presidente del gobierno diciendo estas son mis líneas rojas? Sí. Sí. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Creo que tranquilizaría mucho a los ciudadanos saber, y yo no creo, creo que eso es posible y que es exigible que el presidente del gobierno diga estas son mis líneas rojas, que no pueden ser otras sino la Constitución, y yo de aquí no me salgo. Y ¿Aunque le cueste el cargo? Claro, aunque le cueste ese cargo, porque por encima de los intereses de un partido está la Constitución y está España. La España constitucional, esta nuestra. ¿Qué sintió cuando vio la imagen de la vicepresidenta Yolanda Díaz entrevistándose con Carles Puigdemont en Bruselas? Una pena tremenda. Una pena y una sensación de desasosiego ver que nada menos que una vicepresidenta del gobierno de España acude a, no se sabe a qué, a visitar a una persona que es un prófugo y que pide una amnistía. Por cierto, el otro día estaba mirando, porque estaba escribiendo unas cosas de mi experiencia con Raúl Alfonsín, el presidente de Argentina. De Argentina en su momento, que lo estuve visitando y estuve viendo cuando él hizo la ley, el equivalente a lo que sería nuestra ley de amnistía. Los casos son totalmente... La ley de punto final. Sí, la ley de punto final. Es evidente que es absolutamente distinto lo que ocurrió en Argentina, por supuesto, que lo que ocurrió en Cataluña. No es ni comparable. Pero digo que cuando ellos decidieron hacer una amnistía, al único que excluía de esa amnistía en la ley de punto final, en el artículo 1, es aquellos que fueran prófugos o estuvieran declarados en rebeldía. Y fíjense que es una amnistía la que hizo Alfonsín de una generosidad y de un valor tremendo, pero ese punto en concreto, e insisto, no quiero comparar las situaciones porque no tienen nada que ver en ningún sentido, en gravedad y en todo, ¿no? Pero en ese punto concreto yo no he visto ejemplos de amnistías que excluyan de la amnistía a quien es un prófugo o a quien es un declarado rebelde. Este debate que usted plantea, la amnistía a la carta, vamos a decir así, me plantea otra duda. Vamos a ver, entre los 3 o 4.000 personas, entre las 3 o 4.000 personas que están condenadas por el 1O o que están procesadas por el 1O, que no está solo Carles Puigdemont, hay muchos CDR, miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República, que quemaron Barcelona en aquellos días del 1 de octubre y posteriormente cuando la sentencia del Tribunal Supremo. Acuérdense de aquellas imágenes, pues quemando coches, quemando contenedores de basura, incendiando la vía pública, cortando carreteras, es decir, ahí hay daños, ahí hay estragos, ahí hay atentado contra la autoridad. Mi pregunta es, ¿un juez de España, de instrucción, puede perfectamente decir que esa ley de amnistía le genera una contradicción porque no puede dejar sin penar un determinado tipo de hechos? Puede decirlo, claro, es que, entre otras cosas, que la ley de amnistía y esta ley eventual que puede haber de amnistía, entre otras cosas, rompe ese principio de que los casos semejantes tienen que tener un tratamiento semejante, punto primero, y segundo, que no pueden en absoluto, o plantea el problema de que es una enmienda de plano a todo lo que ha hecho el Poder Judicial en España. Eso es muy fuerte. Y para hacer una cosa tan fuerte, que no habría que excluir en determinadas hipótesis, tendrían que reformar la Constitución. Es que es tanto como decir que en España ha habido presos políticos en Cataluña desde el 1 de octubre del 17. Sí, claro. Es decir, que este era un régimen, no voy a decir como el franquista, pero era un régimen con ciertos déficits de legitimidad. Sí, claro. En el fondo, al borrar
lo que ocurrió en Cataluña totalmente en aquel momento, viene a indicarse, a lanzarse el mensaje de que el gobierno y el Estado democrático de España actuó mal. Y eso es un mensaje que es insoportable para una democracia. Para alguien como usted, que hace 40 años es uno de los que trajo la democracia a España, en aquellos gobiernos de Felipe González, antes que los de Adolfo Suárez, tiene que ser especialmente doloroso, ¿no? En términos personales, digo. En términos personales sí, pero yo no lo planteo como una reivindicación de lo que se pudo hacer, que lo que hicieron los gobiernos de Felipe. No estamos ahora en eso. Ahora estamos haciendo lo que se va a hacer para el futuro. Las implicaciones que esto tiene para nuestros hijos, para nuestros nietos, es decir, para la estabilidad de la democracia española. Y esto es un golpe muy fuerte, en caso de que se dé, que yo tengo esperanzas todavía de que no se dé, alguna esperanza de que no se dé, en caso de que se dé, este es un golpe muy fuerte, yo creo muy fuerte, difícil de recuperación. ¿Cree que el rey tiene que tener algún papel en este debate o no? No. Yo creo que el rey ha cumplido escrupulosamente con su función, escuchando a determinadas fuerzas políticas, las que han querido ir a despachar con él, y por mandato de la Constitución ha decidido, en función de esas informaciones que tuvo, proponer como candidato al señor Feijóo. El rey está actuando como tiene que actuar, con un gran escrúpulo. Es un rey constitucional, es un rey de una monarquía parlamentaria, no gobierna, por lo tanto. Esto lo tiene que resolver las Cortes, lo tiene que resolver el Congreso y el Senado, y lo tiene que resolver el Gobierno, naturalmente. Y los dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Alberto Núñez Feijóo, estamos con Virgilio Zapatero, exministro socialista de los gobiernos de Felipe González, catedrático de Filosofía del Derecho. Le decía, Alberto Núñez Feijóo, el candidato del PP, le ha propuesto a Sánchez una fórmula que es una fórmula de encaje en Cataluña, sin amnistía, pero intentando, bueno, pues buscar una fórmula de encajar definitivamente el territorio catalán en lo que es la democracia y la Constitución española. Bueno, yo creo que es que creo sinceramente que una decisión tan fuerte como es una amnistía no lo puede aprobar, no es parte de un programa de legislatura. Sus efectos van mucho más allá. Es una decisión de Estado. Es una decisión de Estado porque vincula, son decisiones, son irrevocables. Los efectos son irreversibles. No puede haber una ley después de otra mayoría de distinto signo cambiando la amnistía. Por lo tanto, es irrevocable. Afecta a la capacidad de decisión de los parlamentos próximos que haya en nuestro país, de las próximas legislaturas. En ese sentido, no se puede tomar con una mayoría al albur de la elaboración de la conformación de un gobierno. Esto va mucho más allá, esto es un problema de Estado, no es un problema de conformar un gobierno. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que es que está planteado en mal momento. Está planteado, si este debate tiene que hacerse en algún momento, y no deberíamos excluir que en el futuro, por ejemplo, si hubiera una vuelta por sus pasos de los independentistas, reconocieran que la única vía para llevar a cabo sus programas es la vía que marca la Constitución, es decir, si renunciaran a la vía unilateral, ¿por qué no pensar en medidas, desde luego, más importantes de las que hay ahora en estos momentos? Pero mientras eso no se haya producido, desde luego pensar en una amnistía me parece que carece de sentido. Una amnistía es una cosa tan importante que tiene una ley de amnistía, tiene una importancia que no la puede cambiar nadie. Por lo tanto, no la pueden hacer 176 diputados marginando, por ejemplo, a la oposición. Ya sabe usted que los telespectadores que nos están viendo y en general la inmensa mayoría de los españoles, de los ciudadanos en general, no les gusta eso de repetir elecciones porque es tanto como decirles que han votado mal. Es una peculiar forma de interpretarlo. Pero visto lo visto, ¿usted apostaría por una repetición electoral antes de por un gobierno hipotecado por decisiones como esta de la ley de amnistía? Claramente sí. O sea, llegado el caso, yo creo que hay que dar la voz a los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque este tema no ha sido planteado en la campaña electoral pasada.
Este tema ha pasado... No, se dijo lo contrario. Se dijo, es más, lo contrario. Y nos convocaron los ciudadanos y los ciudadanos votamos, creímos en sus palabras. Creímos que esto no iba a estar en la mesa de negociación y ahora nos encontramos con unas decisiones que si los ciudadanos lo hubiéramos sabido hace 3 meses, a lo mejor el resultado no era el mismo. Por lo tanto, yo creo que es una decisión de tanta trascendencia que yo creo que hay que dar la voz a los ciudadanos para que nos pronunciemos sobre temas concretos, no sobre retórica, sino temas ya muy concretos. ¿Es posible o no? ¿Merecen o no? Quienes han sacudido el orden constitucional y no se han arrepentido, sino que dicen que lo van a volver a hacer, ¿merecen la amnistía, sí o no? ¿Merecen, por ejemplo, que empecemos a hablar de la posibilidad de cambiar la Constitución en un determinado sentido, sí o no? Son las cuestiones que nos tienen que preguntar, porque si no van a tomar la decisión, como insisto, en una mesa camilla, detrás de una cortina para que no nos enteremos nadie, y yo creo que eso va a ser... Yo me imagino la imagen demoledora que puede tener para el propio gobierno futuro que los ciudadanos llegaran a tener la sospecha que están en el gobierno porque han cambiado, como dice el señor Asens de Sumar, es el precio, sus votos es el precio que tiene que pagar por el gobierno. Si los ciudadanos llegan a esa conclusión de que esto es demoledor para la propia democracia. ¿Usted cree, como su compañero de gobierno, Alfonso Guerra, que ha dicho esta semana, que aquí lo que está en juego es la interpretación y el hecho de la transición, que van a por la transición y a lo que significó? Es decir, que es un triunfo a posteriori de todos aquellos que la impugnaron, empezando por los nacionalistas catalanes y vascos. Desde luego que lo que empieza es otra forma de entender la vida constitucional en nuestro país, porque, miren, aquí es legítimo que los independentistas están en su derecho de plantear sus reivindicaciones e incluso tienen su derecho a pedir la independencia de una parte de nuestro territorio, pero tienen que hacerlo por las vías que marca la Constitución. Lo que no se puede hacer es aprovechar ahora mismo el resultado de unas elecciones en las que han salido radicalmente derrotados, aprovecharlas para que el PSOE se atreva a políticas constitucionales más osadas. El PSOE, este PSOE, porque el señor Zapatero, yo no se lo he dicho, tiene un libro que se llama Aquel PSOE, ¿no? Lo editó hace no tanto tiempo. Sí. ¿Este PSOE está yendo por un camino equivocado? Se lo pregunto así a las claras. Vamos a verlo. Vamos a verlo, porque mientras yo no vea la decisión que toma el gobierno, el Partido Socialista en este tema, yo sigo teniendo la esperanza de que finalmente prefiera decir que no a unas reivindicaciones que son exorbitantes, totalmente exorbitantes, decir que no, poner claramente una línea roja y, si es necesario, convocar unas elecciones generales y que los ciudadanos nos pronunciemos. Y en función de eso habrá un gobierno donde legítimamente, sabiendo cuál es lo que opinamos los ciudadanos sobre la amnistía, sobre la autodeterminación, etcétera, etcétera, tomará su política. Y si los ciudadanos, después de una campaña leal y con claridad, planteando estos temas, toman la decisión que sea, pues habrá que apoyarle. Habrá que apoyarle. Pero, claro, tomar estas decisiones tan trascendentales que no han sido planteadas en unas elecciones generales y que además, en mi opinión humilde, rompen con la Constitución, eso es lo que no se puede aceptar. Virgilio Zapatero, exministro de los gobiernos de Felipe González, catedrático emérito de Filosofía del Derecho, que viene tan al pelo de este debate que acabamos de tener sobre una ley de amnistía 46 años después. Muchísimas gracias por venir a Voz Populi, es su casa y bueno, le esperamos esperemos que en otra tesitura, no en esta. Esperemos que vengamos para celebrar que se ha resuelto que no hay ley de amnistía. Que no hay ley de amnistía. Bueno, y a todos ustedes les emplazo al sábado que viene, ya saben, les traemos todas las semanas un tema de actualidad. Hoy ha sido la ley de amnistía porque evidentemente de esto se está hablando esta semana y me temo que se va a hablar mucho en los próximos meses. Hasta el sábado que viene.